Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de este Coaches Reales, historias reales de coaches reales, que le hemos llamado a estos encuentros que hacemos el segundo martes de cada mes, que comenzó el mes pasado con nuestra autoproclamada y para nosotros un honor, Laura Vicondoa, que fue la primera entrevistada y se autoprogramó madrina de este espacio. Así que para nosotros es un placer. Y a partir de ahí, el segundo martes de cada mes, vamos a tener un coach que, a ver, va a ser un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Ahora Ricardo Melo, y sobre el final les voy a contar quién es la próxima invitada, que ya está confirmada y se van a morir de ganas de escucharla. Y bueno, les decíamos que este ciclo se llama Historias Reales de Coaches Reales porque dentro de, digamos, de la comisión, nuestra nueva comisión que integramos, ahora presente está Jorge Brucheta con ustedes, pero desde que la preside José Estrada, como vicepresidente Débora Mariño, esta nueva comisión, uno de los objetivos es acompañar a que la mayor cantidad de coaches que certifiquen puedan hacer de esta su profesión de base, o si se quiere, que puedan vivir del coaching, digamos, si lo decimos así, o hacer de esta profesión su sustento de vida. Y creemos que una de las maneras de aprender y de lograr eso es mirar a otros, es aprender de otros. Entonces dijimos, ¿y por qué no empezamos a conversar abiertamente con los que lo han logrado o lo están logrando o realmente han tenido, si se quiere, un gran éxito, para escucharlos, a ver cómo llegaron a eso? Así que bueno, para nosotros hoy es un placer. Tenemos a un joven coach. Yo me considero joven, Ricardo, y vos sos más chico que yo. O sea, estamos hablando de que ya no es un juicio, sino es una afirmación el que sos joven. Así que con el joven Ricardo Melo, que ya te voy a dar la palabra, Ricardito, pero antes déjame presentarte. Ricardo, a ver, yo no sabía bien cómo presentarlo y le pedí que me contara él aproximadamente cómo él se le gustaría presentarse en este espacio. Porque viste que nos presentamos distintos en distintos lugares. Y Ricardo Melo cuenta con 10 años de experiencia, a pesar de su joven edad, que ya nos va a decir cuántos años tiene 10 años de experiencia como coach. Es capacitador y speaker. Recorrió Argentina y diferentes países de Latinoamérica en congresos, dictando charlas de liderazgo, disrupción y empoderamiento personal. Es apasionado por la música, ya vamos a conversar un poco de eso también, y recorre todo el mundo yendo a diferentes festivales. Él dice que el mejor libro para abrir es El Pasaporte. Qué suerte tener ese libro y abrirlo muchas veces, con muchos sellos. En el plano profesional se apasiona por lograr que sus estudiantes y colegas desarrollen su mejor versión profesional y personal. También vamos a hablar un poco de la unión de esa. Es creador de la primera red de coaches de Latinoamérica, buscatucoach.com, marca registrada, en donde asesora a coaches de toda Latinoamérica para que se desarrollen profesionalmente. Es creador del perfeccionamiento Soy Coach y Ahora Qué. ¿Y ahora qué? Autor del libro Soy Coach y Ahora Qué. Y es director de la escuela avalada por la International Coaching Federation con el reconocimiento ACTP y la escuela que representa el líder coach profesional. Y yo cuando leía esto, digo, la clavamos en el ángulo, diría yo que soy cordobés. Maxi Cabán es mi nombre, no me presenté para los que no me conocen, soy cordobés. Y la clavamos en el ángulo, digo, con Ricardo, porque Ricardo hace de esto, que va a hacer con nosotros, que es contar un poco su experiencia y ayudarnos a vivir de esto, su profesión. Y hasta ha escrito el libro. Así que, Ricardo, bienvenido, para mí es un Maxi. placer. Hola Jorge, hola Maxi, hola, cuántas caras conocidas, qué lindo ahí verlos. Gracias Maxi, gracias ICF por el espacio. Está buenísimo el, el compromiso el compromiso que asumieron y también el compromiso que recogieron, ¿no? Porque es algo pendiente también como coaches dedicarnos al coaching y que se hayan hecho cargo como comisión
más allá de este espacio, de lo que, el propósito de este espacio, que es algo mucho más grande, nada, está buenísimo porque habla de una madurez de la propia disciplina. Así que, bueno, gracias por también dejarme aportar el granito de arena en esto. No va a ser un granito de arena, va a ser una palada de arena la que vas a dar, convencido de esto. Pero para empezar, como te decía acá, vamos a preguntarte sobre vos. No vamos a hablar de la teoría, no vas a dar una clase de cómo se debe, sino nos interesa escuchar, porque hay una frase que yo me la anoté, de Marco Aurelio, que dice, examina los principios que guían a los sabios y descubre qué evitan y qué persiguen. Ahí te catalogué como sabio, Ricardo. Pero qué importante que es mirar a los que lo lograron. Y contanos el principio, Ricardo. ¿Cómo fue que empezaste este camino de poder vivir de esto o hacer de esto tu profesión? El principio, no del coaching en mi vida, sino de cómo, bueno, también hace 10 años me dedico cuando digo hace 10 años me dedico al coaching, hace 10 años que vivo del coaching, y, y el principio fue dejar un sesgo que muchas veces tenemos, que es relacionar al coaching con precio, relacionar el coaching con marketing, relacionar el coaching con emprendedurismo, relacionar el coaching con planificación, con productividad. Me pasaba a mí que, bueno, mis colegas me duplicaban en edad en su momento y, y los que veía que tenían los resultados eran los coaches que habían logrado tener una pasión y ponerla al servicio del otro también con un precio. Y con un valor más allá del precio. El precio es algo secundario, el valor es lo más importante. Entonces, a partir de, bueno, conocer gente que ama lo que hace y que además vive de esto, vi que los comunes denominadores eran esos. Y a veces pasa, ¿no? Esto de, ayer hablaba con una chica que tiene una escuela de yoga y, y le decían, bueno, vos que sos tan espiritual y holística, ¿por qué cobras las clases de yoga? Y como que es una cosa o la otra, y no es una cosa y otra, ¿no? Entonces, en realidad yo escucho que cuando alguien pregunta eso, en realidad está preguntando el paradigma, no está ni preguntando la persona. Creo que pasa por algo transparente. Pero bueno, a mí me sirvió mucho eso. Me sirvió entender que el apellido de ser coach es ser emprendedor. Y cuando me di cuenta que ser coach a tiempo completo es ser emprendedor, las reglas que vinieron a jugar en mi vida son las reglas del emprendedor. Qué lindo esto, Ricardo. Antes de hacerte la pregunta que se me viene, yo les quiero pedir disculpas porque si bien les dije bienvenidos así en general, no les dije que es toda una gran conversación, que agradezco que la gran mayoría tiene las cámaras prendidas porque esto es una conversación que es importante que todos puedan hacerle las preguntas que quieran a Ricardo, porque esta conversación no es para mí, sino que es para ustedes y para los que lo están viendo grabados también, porque lo vamos a subir en las redes y va a estar grabado. Y Ricardo, les quiero contar que uno de los videos que más se vio dentro de la semana del coaching. Entonces, para los que lo ven grabado, también pueden escribir abajo en los comentarios, nos pueden enviar preguntas, nosotros se las acercamos a Ricardo. Pero ustedes aprovechen que están en vivo para hacer las preguntas que quieran, porque esta conversación la vamos a hacer entre todos, ¿sí? Buenísimo. Y ahora se me fue la pregunta que te iba a hacer. Obviamente, no, estaba hablando del emprendedurismo. Sí. Digo, ¿qué fue el mayor aprendizaje que tuviste que tener para esos primeros pasos? Los mayores aprendizajes para los primeros pasos eh, y, y el aprendizaje que no nos gusta al principio, ¿no? El entender que es el 80-20 la ley de Pareto. El 80% de tu tiempo no vas a estar haciendo lo que te apasiona, lo vas a estar haciendo el 20% de tu tiempo. Pero el 80% de tu tiempo te vas a preparar para eso, no solo estudiando, sino mostrándote, enviando propuestas, siendo rechazado en propuestas o generando networking con otros coaches, mentoreando. El 80%, y acá sé que hay muchos presentes y esto lo saben, no por mí, sino por lo que hacen ellos, como también coaches emprendedores, que la mayor parte del tiempo, después se da vuelta la torta, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo al principio, y al principio
son los 3 primeros años, es el hacer cosas para hacer lo que te apasiona. Y lo que te apasiona lo haces un 20%. Y después se da vuelta la torta, que es el 20% es de las cosas que no te gustan y el 80% haces lo que amás. Das clases, tenés sesiones y estás en tu salsa, ¿no? Y eso, después de los 3 años, digo yo, basándome en un modelo de trabajo, ¿no? Pero puede ser antes, un poco después. Pero creo que es esa ley de Pareto al principio de saber que el 80% de tu tiempo no vas a estar haciendo realmente lo que te gustaría hacer. Ricky, acá Marisol pregunta cuántos años tenés. 32 años. Y Mai dice remen, remen, remen. Sí, y dijiste un número, dijiste 3 años. Sí. ¿Hiciste alguna vez marketing multinivel? No hice marketing multinivel, no. Bien. No sé si alguno de acá ha hecho. Yo estuve y de hecho daba capacitaciones en empresas de marketing multinivel y estaba esa filosofía, doy fe de los 3 años, dice Lesio. Estaba esa como, también como una ley, como diciendo, no te dediques 100% a esto. Porque había gente que entraba, así como nos agarra el coach, el coaching nos abraza y lo amamos y lo deseamos y queremos vivir de esto al día siguiente. En multinivel pasa algo parecido. Entonces, y la gente te tenía que decir, no, no dejes tu trabajo tradicional, que es el que te da de comer, por más que no te guste, que es el que te mantiene hoy, y anda haciéndolo hasta que el devenir te deje hacer ese 50-50, ese traspaso. ¿Para vos son 3 Sí, años? claro, sí, no, para mí no, para el modelo de Harvard, del cual basamos todo lo que hacemos. Hay un modelo de Harvard que se llama Five Stage of Business o Small Business, que es los 5 estadios del pequeño negocio, sería acá del emprendedor. Y es un modelo que aprendí en el 2013 en una... Yo cuando trabajaba o estaba en ICF, en las comisiones, era representante de marketing y comunicación de Latinoamérica, o sea, del capítulo en toda Latinoamérica. Entonces teníamos reuniones con otros representantes de ICF de otras partes del mundo. Y mostraron el modelo de la adolescencia de los capítulos y la madurez de los capítulos. Y el modelo que mostraron era de 5 estadios, y abajo decía fuente, Five Stage of Business de Harvard. Y ese modelo, después leyéndolo, es el mismo modelo del emprendedor. Y, y por eso no lo digo yo, primer año hasta el segundo año es el modelo, acá muchos lo saben, el modelo de existencia, en el cual te tenés que dar a conocer y tenés que evangelizar a todo tu entorno. El segundo año es el modelo, es el estadio de supervivencia, que es, estás generando ciertos ingresos, pero todavía no te estás dedicando al 100%, estás sobreviviendo. Y el tercer año es el tercer año que se llama éxito, que es el tercer año en donde vos ya podés empezar a soltar, como Tarzán, que agarra una liana pero suelta la otra. Es una cuestión tarzanesca la que hacemos en este tercer estadio, éxito, y después tenemos despegue y madurez de recursos, que tiene que ver con una cuestión mental y no de hacer. Entonces esos 5 estadios son los 5 estadios del modelo de Harvard y que trabajo inclusive con colegas para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos y qué dejamos atrás. Y, y sí, los primeros 2 años, el trabajo que tengas en relación de dependencia, lo que fuese, no es tu enemigo, sino que es tu sponsor. Es dejar de ver el trabajo como me está impidiendo hacer lo que me apasiona. No, te está sponsoreando hacer lo que te apasiona. Es como decir, como decían, ¿no? El sponsor oficial de la selección argentina. Bueno, el sponsor oficial de tu vocación está haciendo ese trabajo. Hermoso, hermoso. Me encantó la metáfora, pero igual quiero decirte que me estás haciendo trampa. Me estás hablando de Harvard, me estás hablando de un Sí. método y quiero que me cuentes de tu experiencia. ¿Cómo De mi, fue? exper de mi experiencia tuve la suerte, acá muchos lo saben, de que inmediatamente que me certifiqué ya estaba trabajando como coach, coordinando un equipo de coaches. Y los primeros 3 años, los primeros casi 3 años me pasó algo loco que la ICF me enseñó. Los primeros 3 años no hice sesiones de coaching, di clases en forma ininterrumpida, clases, charlas. Y cuando fui a presentar, en ese momento no había tantas charlas de la ICF, por lo tanto hoy tenemos charlas de credencialización y acreditación. Voy a presentar las horas de clase para que ICF me acredite como ACC al principio, y me dice, no, pero las horas de coaching clases no te cuentan. Uf,
fue como pegarme contra la pared. Un enojo yo, porque decía, no, ¿cómo no sabía esto? ¿Cómo no se sabía? Así que a partir del tercer año, si bien hacía sesiones de coaching, eran esporádicas. Yo no me centraba en hacer eso porque pensé que estaba trabajando como coach y en realidad estaba siendo coach formador, que es muy diferente. Y, y ahí es donde empecé en el tercer año a hacer sesiones de coaching. Así que como que esa tablita que te conté recién se hizo todo un poquito más para adelante, sí, porque ahí cuando arranqué a hacer sesiones de coaching empecé a juntar las horas y me di cuenta que eso era ser coach. Ahí me di cuenta, pero muy abismalmente, que ser coach es hacer coaching. En tu tercer año, cuando ICF te mostró de que había que hacer coaching para ser coach. Claro, Porque podía poner horas grupales, pero sabemos que ICF tiene una cuota para las horas grupales. Entonces todo lo demás era sesiones individuales uno a uno. Y bueno, ahí entendí y después agradecí el por qué. mirá qué lindo, mirá qué lindo. Acá Marisol pregunta, dice, ¿cómo manejaste, Ricardo, el tema del prejuicio de ser más joven que tus colegas, de parecer menos experto, entre comillas, o que tu formación va a capacidad? Esto es lindo, antes, dice un, esto es lo lindo de estas entrevistas, así como Marisol hace a mi criterio una pregunta jugada, aprovéchenlo, porque ya le dije yo a Ricardo que acá le vamos a hacer preguntas a los tobillos y todos son libres de hacer la pregunta que quieren y aprovechenlo. Así lo hicimos con Laura y los que no vieron la conversación con Laura, véanla, está subida, porque fueron preguntas así. Así que entréguense que Ricardo va a contestar. Vamos. Dos cosas me pasaron con eso. Yo antes de dar clases de coaching, daba clases de informática a los 20 años. Y daba clases con mucho miedo de informática, porque la gente que venía a estudiar era obviamente muchísimo más mayor que yo. Y me acuerdo que me cambió un testimonio de uno de los señores que había. Me dice, Ricardo, vos sabés que a mí me da mucha confianza que vos nos des esta clase. Y yo decía, no, justamente yo pensé que era todo lo opuesto, digo, porque tengo 20 años. Y me dice, pero tenés 20 años y nos estás enseñando informática. Y vos estás al tanto de todo lo que pasa. Así que a mí me da más confianza que vos nos enseñes informática con 20 años que una persona mayor que vos, pero el simple hecho de palpar la informática como en tu vida. Ese es el primer encontronazo que tuve con mi edad. Mi prejuicio era el que les voy a enseñar yo con la edad que tengo. Bueno, cambió, no cambió nada y cambió todo, cambio de observador, empecé a tener confianza en dar esas clases ya de forma apasionada y de hecho a partir de eso lancé un curso de actualización en informática para gente mayor, para jubilados, no me olvido más. Después, claro, me metí al mundo del coaching en donde, bueno, Julio Solaya, Rafael S. Echeverrías, ¿no? Y así, y me acuerdo que, no me olvido más, la formación de coaching número 3 que di, la tercera formación de coaching, se habían todos complotado, dado vuelta, en el que no querían que yo les dé clase. Fue la primera y la última vez que me pasó. Me acuerdo que llamaron a la institución y le dijeron, no, porque es muy joven, y los chicos de la institución le dicen, ¿pero se confunden los conceptos? No, pero es muy joven. No, pero un día sacó un libro y nos leyó algo. Sí, claro, porque a veces los coaches sacan un libro y les dicen una frase de Marco Aurelio, la tienen que leer y se las leen. No, bueno, pero... y les decía, ¿alguna vez se confundió en algo? ¿En algo? No, no, no. Ok. Me acuerdo que yo, bueno, habiendo recibido eso, me sirvió para, desde el enojo, después entendiendo desde el dolor, me sirvió para prepararme mucho más, para que mi edad no esté en juego. O sea, ahora me preguntan la edad y está todo bien, pero en ese momento a mí me preguntaban la edad, cuando tenía que decir 22, 23 años, yo sabía que cambiaban, las caras cambiaban todas. Y, y me acuerdo que, bueno, me preparé mucho, mucho para esas clases. Habrá sido la clase 2 o la clase 3 de 34 clases. Y me acuerdo que la última clase, para mí fue muy fuerte. Yo esperaba ya que termine esa cursada. Y aprendí mucho porque se levantaron y con lágrimas en los ojos me pidieron disculpas. Y yo obviamente lágrimas poco, era una catarata. Y ellos y yo aprendimos. Y me acuerdo que no abandonó nadie y es el día de hoy que me siguen llamando para hacerme consultas. Después nunca más después.
Mirá, fíjate que Mai dice, y después voy a leer una pregunta de Hernán París. Mai dice, yo le llevo 10 años y sin embargo me fui a una capacitación gratuita de ICF solo para conocerlo en persona y poder conectar porque sabía que tenía una visión mucho más allá de la edad. Genia, May, es verdad, por ICF, es verdad, qué lindo. Y Hernán pregunta, ¿qué qué consejo nos da Ricardo para promocionarse o conseguir más clientes? ¿Qué consejo para promocionarse es entender que el coaching no es un fin? El coaching no es para todos y el coaching es un medio. El coaching es como un Uber, ¿no? En el que vos no te levantás con ganas de tomarte un Uber. Vos te levantás con ganas de ir a, no sé, al río y después te tomás un Uber. Bueno, el coaching es eso. Para nosotros es un estilo de vida y demás, pero para el común de la gente no, es un medio para un fin. Entonces, primero, entender eso me parece clave. No hablar de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de lo que el otro va a conseguir a través del coaching. Eso en principio. Y después leo acá, ¿cuál era la otra pregunta? Eran dos en una, ¿verdad? Ay, no sé. Ok. Hernán, ¿tenés otra más? No, porque entendía que eran dos en una. Primero, bueno, para promocionarnos es eso. Como para atraer más clientes. Hay dos Exacto. tipos de clientes. Tenés los clientes que compran por precio y los clientes que compran por valor. Los clientes que compran por precio, si tu sesión sale, no sé, 1.500 pesos y el de al lado lo cobra 1.499, se van a ir con el de al lado. Son poco fieles esos clientes y todavía no ven el valor, no solo de vos, sino del coaching en general, ¿no? Y, y si tu estrategia va por ahí, vas a conseguir ese tipo de clientes. Vos pensá que la estrategia de ninguna marca como el Rolls Royce, como Mercedes-Benz, es bajar el precio. Porque no se trata de precio, se trata de valor. Entonces, el punto máximo de darnos cuenta cómo atraemos clientes es primero atraer los clientes que le ven valor a lo que hacemos. Primero van a haber precios muchos, pero ¿cómo trabajo que ese cliente vea el valor? Bueno, conociendo tu sesión de coaching. Y, y que después llegar al punto en que tomen tus servicios y después al final te digan, ¿y cuánto es? O sea que el precio pasa a un segundo plano completamente. Nosotros no entramos a una concesionaria de Ferrari o del Rolls Royce y decimos qué caros están los autos, porque tienen valor. El precio no es algo que se puede juzgar, porque tiene valor. Entonces creo que el punto más fuerte es mostrar valor. Y valor lo mostrás haciendo. Como dicen los pingos, se muestran en la cancha. Bueno, ahí mostrás realmente valor. Y para eso también conversamos un poco con Laura en la entrevista pasada, el famoso tema este del trabajo pro bono o trabajo gratuito o el coaching gratuito. Coaching gratuito sí, coaching gratuito no. Y salió el tema porque Laura es médica y salió el tema de la residencia de los médicos, que Sí, estudian claro. 8 años y después están otros 8 años trabajando gratis, 24/7, noche y noche entera, y nosotros certificamos y al día siguiente queremos vivir de esto y no sé cómo te llevaste vos en ese momento y qué es lo que vos hoy ves. Horas pro bono, las que hice pro bono así, eran con las fundaciones Cimientos, Puentes y las que trabajé con ICF. Después siempre entendí que ser profesional es cobrar por lo que estás haciendo. La diferencia entre un jugador profesional y no profesional es que cobra, la diferencia entre no sé, un pintor profesional y el que no es que cobra. Lo veo más allá de cobrar, es por darle valor a lo que hiciste, ¿no? Primero, toda la plata que pusiste estudiando. Y después entender que cuando vos cobrás y recibís el primer pago, te das cuenta, ¿sí? Realmente, sentís que se está valorando lo que estás haciendo, ¿sí? Después puede haber diferentes tarifas de precio y demás. Pero también hay estadios, no todo en lo mismo, porque el primer estadio sí vas a tener muchas más horas pro bono que en los otros cuatro estadios. El primer estadio siempre es decir, bueno,
sumar horas vuelo. ¿Sí? Esto es como cuando me acuerdo que daba. A ver, yo sí hablo de las horas pro bono que hice dentro del mundo del coaching, fueron todas las que dediqué a ICF. Y no cobré, pero ¿qué me llevé? Me llevé conocer gente como Lidia Muradep, me llevé conocer gente como José, trabajar con José, hacer cosas con Lidia, con Claudia, con muchos de la comisión que están hoy también. Y eso no tiene precio, tiene valor justamente. O dar la charla para las ICF de acá o de otras partes de Latinoamérica. A mí de esa forma me sirvió trabajar las horas pro bono. Pero también me voy a lo que trae la ICF Global, que es decir, en una bitácora de coaching, cuando vos la presentás, hay un porcentaje mínimo para hacerlo pro bono, todo lo demás tiene que ser pago. Y creo que eso también le hace muy bien a la profesión. Y ahí me gusta porque trajiste otra vez ICF y no es que voy a hacer promoción a ICF, pero sí voy a hacer promoción a ICF. Digo, estás tomando como ejemplo de que la ICF te ayudó a ver Sí, claro. cuán importante es una credencialización o estar cerca o una membresía de ICF para alguien que quiere vivir del coaching. La credencial no es una consecuencia, no es algo del cual, bueno, ahora me certifiqué, como lo veo yo, ¿no? Me certifiqué y tengo que ir a buscar la credencial ACC y después la PCC y la MSC. Conozco muy buenos coaches sin credenciales, pero es una consecuencia que es muy importante en el sentido de que cambia la cosa cuando te presentás con una credencial a cuando no. Eh, y también te hace pasar por un. ¿Es difícil sacar una credencial? Sí, claro, y eso es lo. A ver, es como decir, si cuesta tanto sacar una credencial, ¿para qué la sacás? Bueno, hoy con algunos hablé, la respuesta está en la pregunta, ¿sí? Porque justamente te obliga a tener primero un orden que no solemos tener los coaches, que es bitácora de clientes. Después, bueno, ahora está el CKA, que también te obliga, de buena forma, ¿no? A leer el código de ética, a leer las competencias actualizadas. Digo, te hace pasar por un proceso también de incomodidad necesaria para sentir que no es gratuito por todo lo que pasaste. Eso es lo que tiene la credencial, que a mí me gusta mucho. Y después como consecuencia, porque si la vemos como algo al cual llegar, no nos estamos olvidando. Es una consecuencia porque es decir, ¿cuántas horas vas a tener como coach? Y te vas a dar cuenta que vas a estar necesitando la credencial ACC. Y después te vas a dar cuenta cuando la ACC te queda chica y vas a necesitar una PCC. Y después te vas a dar cuenta cuando el zapato te ajusta y necesitas una MSC. Creo que es una consecuencia y no una aspiración. ¿Sí? Así lo veo yo. Hay coaches que me dicen, Ricky, bueno, y ahora hago coaching para sacar la credencial ACC. No, vos haces coaching para vivir de lo que te apasiona. Y después cuando llegues a las horas, recién ahí la credencial va a ser consecuencia de eso, pero no antes. Me salió cuando decía, vos haces coaching, y me salió rápidamente hacer coaching para aprender. No sé por qué. Me vino eso, digamos, la importancia del seguir estando en aprendiz, ¿no? Y de seguir declarándote aprendiz en un camino que es muy largo, ¿no? Y Aprendí sí, Maxi, estudiante eterno no. no, ¿Sí? no, aprendiz sí, claro. La declaración. Aprendiz sí, siempre. Estudiante eterno de un curso por sobre otro curso, por sobre otra cosa, eso es acumular títulos y habla más de la inseguridad del coach, de no tirarse al agua, que otra cosa. Yo digo, aprendiz siempre, estudiante no. Y lo lindo de esto es que en realidad al coach le gusta mucho estudiar, le encanta leer y demás, pero que eso no nos atasque en el hacer. Bueno, cuando hablábamos de qué es la recomendación, te preguntó Hernán, ¿qué recomendarías? Yo me voy a animar, ¿me dejas de decir yo qué De recomiendo? una, Eh, Yo recomiendo el hacer, el famoso PMB, en un producto mínimo viable, salir a la calle, mostrar lo que hago, porque para mostrar mi valor, para que otro vea mi valor, lo tengo que mostrar, y para mostrarlo antes lo tengo que hacer. Entonces, como decís vos, Ricardo, si yo estudio un curso y después otro estudio, soy un estudiante. Entonces, ¿quién me va a contratar? Y bueno, los que necesiten un estudiante. Pero si necesitan un totalmente. coach, son horas de vuelo y son salir a la calle a equivocarnos. Y ahí va una pregunta. ¿Cuál fue tu mayor
A ver, me sale fracaso que te llevó a un aprendizaje. Mayor fracaso que me llevó a aprendizaje. Fracaso que me llevó a aprendizaje. Déjame pensar. Como, bueno, en una, es decir, una empresa en realidad oficina, era una franquicia, en una franquicia que trabajé. En una franquicia que trabajé, me llevé el aprendizaje de que yo pensaba en su momento que nada, las cosas por escrito no hacían falta, que establecer acuerdos por escrito no hacían falta, que era ir y ya con dar la clase y después tener las sesiones individuales con la gente, ya bastaba y sobraba. Y eso fue un sopapo porque cuando terminé de trabajar yo, contrataron otro coach. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, que les ofrecía un esquema de trabajo. Mm. Y, y ahí es, bueno, muchos acá conocen el acuerdo que uso, lo hice en ese momento, cuando vi a ver qué usa que yo no tengo. Y en realidad está todo. Me pasó que estaban, en ese momento estaban otra vez en ICF y vi que ICF Venezuela tenía un acuerdo profesional. Y dije, uso este acuerdo. Y lo modifico al habla más argentino. Y, y ahí es cuando todavía no tenía la mentalidad de emprendedor. Pero ahí es cuando hubo un sopapo y dije, ok, acá si no tenés estructura, la cosa no es soplar y hacer botellas, ¿sí? Y me acuerdo que eso me dolió mucho porque yo estaba re seguro que ese lugar era para mí. Y nada, es como dicen, ¿no? La disciplina tarde o temprano le gana a lo mucho que podés tener y tenés para dar, la disciplina le gana todo. Entonces, nada, el ser disciplinado, el no ser disciplinado a mí ahí hizo que, y era un trabajo importante, era un trabajo importante. En ese momento era como el quiebre de mí como coach profesional. Y me ocurrió eso y me acuerdo que fue terrible frustración. Mirá qué bárbaro, porque te pregunté y te costó encontrarlo, a pesar que dolió. Y fue para vos fue muy importante. Pero Sí, digo, sí, me ¿cómo costó. en ese momento no nos queremos equivocar? Nos duelen un montón, pensamos que Re. se cae el mundo y después te vemos al tiempo que te olvidaste inclusive de eso, pero hubo un aprendizaje. Eso fue el error. Sí, Dale, dale, dale. sí, sí, Maxi, es que vos sabes que desde ahí en más también lo que cambió es que no me quedaba con el aprendizaje de, bueno, no tienen ni idea lo que quieren, o el aprendizaje desde el enojo, ¿no? Sino decir, acá hay algo que tengo que cambiar porque me puede pasar esto de nuevo. Y ahí es donde empecé a tener la primera carpetita, acuerdos profesionales, me acuerdo, después la otra carpetita, registro de clientes, la tercera carpeta, historial, y así como que se iba haciendo el propio CRM. Y antes de eso no tenía nada. Y ahí voy a una pregunta que hizo Marisol, pero antes te pregunté sobre el error o el fracaso y ahora te pregunto cuál fue el mayor acierto que te llevó a que hoy seas quien sos o que puedas vivir del coaching. Eh, Pensar con la estrategia del Océano Azul. Bueno, La, te dejo. la Dale. estrategia de no competencia, de complementar. Sí, eso fue, pero acá hay muchos, y fue, pero lo que más acerté, dudé, recontra dudé. En un momento yo estaba muy descreído del coaching, porque encontraba, había mucho lobo solitario, digo, en el sentido de que muchas personas caminando sola y no haciendo equipo. Mm, Y lo más cercano a un equipo era una asociación. Pero la asociación tiene otros fines. No era un club, era una asociación. Entonces, entendí eso. Y, me acuerdo que me acuerdo que pensé mucho qué lanzar y no competir con las escuelas. Qué lanzar y no competir con otros coaches. Qué hacer y no competir con el mercado tradicional que había. Y a partir de eso, todo fue apuntando al no competir, sino complementar. Y, y bueno, creo que el mayor acierto fue haber empezado con Busca tu Coach. mm. Eso fue. Bueno, contanos qué es Busca tu Coach para los que lo están viendo, porque hay gente que te pregunta dónde das clase, también podés compartirlo si querés, o ahí lo veo a Alexis o alguno de los chicos que te acompañe que ponga en el chat si quiere, puede poner ahí en el chat y dar. Ah, buenísimo. Sí, en líder coach profesional, ahí, LSP. Busca tu coach es de cara a la gente, es eso. Quería que
que el motivo está en la página, buscar un coach. O sea, la explicación está en el propio dominio de la página, ¿no? Es como pedido ya, ¿no? Que esté ahí la explicación. Y después, de cara al mundo del coaching, es aprender a emprender. Mm. Aprender a emprender como coaches. Pero no desde con una estructura. Y una estructura que yo aprendí también de trabajar mucho tiempo en rubro inmobiliario, por ejemplo, y trabajar muchos años en estructuras de trabajo que trabajaban con gente emprendedora y no necesariamente en relación de dependencia. La adapté, la modifiqué, sí, no es exactamente lo mismo, pero ahí estuvo el punto del ADN de Busca tu Coach, es aprender a ser coaches emprendedores y vivir de lo que nos apasiona. Marisol te lleva al principio de nuevo. ¿Nos contás cómo fueron tus primeras experiencias como coach? Es decir, cómo conseguiste tus primeros clientes y cómo te sentiste. La primera experiencia mía como coach, no me olvido más. Los primeros, no me acuerdo, pero la primera sí me acuerdo. Fue una chica, mira, ahora que me puedo pensar, casualmente era de rubro inmobiliario, pero ahora me acuerdo. Y me acuerdo que bueno, terminaba la sesión de coaching, muy bien, yo muy contento, era pago y demás, y me llamaba a las 10 de la noche, y me llamaba a las 11 de la noche, me llamaba un domingo a las 3 de la tarde, y yo decía, esto es el trabajo de coach, no sé si me gusta tanto. Y después lo consulté me acuerdo, bueno, también con gente colega, siempre consulté mucho con colegas, y me dice, no, Ricky, pero mira, te conviene hacer un acuerdo, y en el acuerdo poner que las llamadas únicamente son con el fin de decir, bueno, dale, esto lo trabajamos en la próxima sesión. ¿Viste? Y que únicamente van a ser para cancelar una sesión, porque no había mensaje, era llamada, ¿no? Cancelar una sesión o posponerla, solo por cuestión logística. Todo lo demás se trabaja en la sesión. Y me acuerdo que cuando empecé a cortar esa relación con esa chica, se enojó, se ofuscó porque no la atendía y dejó de hacer coaching. Y así que esa fue la experiencia con mi primer cliente de coaching y después no pasó nunca más. Después no pasó nunca más. Y esa fue la primer cliente, que me enseñó a tener un acuerdo en donde diga llamadas solo para posponer o cancelar sesiones, no para otra cosa. Yo creo que la pregunta de Marisol y la mía va a ¿cómo hiciste para llegar a conseguir tu primer? ¿Cómo hice para llegar para conseguir? Bueno, fue el boca en boca, fue el boca en boca, que el marketing más poderoso es el boca en boca, no el boca en boca de la sesión que hacía, sino el boca a boca de una charla que di. Mm. Porque vuelvo a lo mismo, 3 años dando charlas y clases, había mucha gente que me conocía y no hacía sesión de coaching. Entonces yo ya empezaba a decir en las charlas o clases, cosas que antes no decía, que era bueno, y también se puede hacer sesiones individuales. Y ahí fue la primera chica que de parte de otro chico, que era un estudiante de un curso de liderazgo que yo daba, liderazgo para supervisores, la hermana de ese chico fue la primera clienta que tuve. Y el chico tomaba clases conmigo de liderazgo. Y Ricardo, me contaste varias experiencias de que gente te dijo que había que tener un acuerdo, había que... Sí, Y claro. ahí te llevo a con quién te rodeaste y cuán importantes fueron tus relaciones para lograr tu resultado. Todo, todo. Las relaciones para mí en el mundo emprendedor son todo. Y me rodeé mucho con gente que admiraba, con gente que leía sus libros. Y para mí todo, es muy importante las relaciones. Es parte también de lo que decía recién del océano, de complementar. Es como la frase que dice, en equipo llegas lejos y solo llegas rápido. Bueno, me parece que es así. Mm. Para mí las relaciones con otros colegas era súper importante. Y no era que todo el tiempo lo llamaba. Me acuerdo, de hecho, las preguntas eran, me contrató la primera empresa, ¿cuánto se cobra una empresa? Me acuerdo que eran esas las primeras preguntas. Y me acuerdo también quién me atendía en ese momento. Y eran preguntas que si yo no me respondía a esa persona, no sabía qué hacer. Y eran toda gente que conocí por estar en ICF, por eso digo, a mí me abrió muchas puertas estar en las comisiones, voluntario, y muchos años trabajando para el capítulo. Y eran esos colegas que yo tenía el teléfono, les preguntaba y enseguida me daban una respuesta. Bueno, un poco vuelvo a no hacer publicidad ICF, pero haciendo.
Digo, un poco la idea nuestra también es generar estos espacios que son espacios de encuentro, de relación, de unión. Bueno, estuvo tu hermano en la reunión que hicimos invitando a todas las escuelas. Estamos haciendo una reunión mensual con los líderes y todos, aquel que tiene una escuela con un aval de ICF, para abrir relación, porque creemos que también ahí vamos a llegar lejos. Entonces, los invitamos a todos a que se unan a ICF, que se contacten con nosotros, que abran conversación, que hagan pedidos, que hagan los ofrecimientos. Ya sabemos a dónde nos llevan los pedidos, las ofertas, las promesas. Los juicios, es importante, manden mail diciendo esto me gustó, esto no me gustó, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Queremos estar cerca, entonces Sí, también esto sirva para estar un poco más cerca. Eh, totalmente. Patricia te pregunta dónde te formaste como coach. Cuando acá hay compañeros míos, o compañera, no veo otro. Cuando estudiamos era una consultora, ¿te acordás? Era consultora, consultora Axon se llamaba. Y Mm. después pasó a ser escuela. ¿Cuándo pasó a ser escuela? Cuando la coordinábamos nosotros. Eh, sí, en ese momento no había, miento, había una escuela que se llamaba Escuela Latinoamericana, eh, y después todo lo demás eran consultoras que daban cursos de coaching. O sea, si es, después aparecieron las escuelas con el aval ICF, pero el primer título como coach fue un curso. Y, y después todo pasó a ser, bueno, escuela, obviamente. Pero en ese momento no había como ahora, ¿no? Que es, ¿en qué escuela estudiaste? Era dónde estudiaste. Y eran cursos. No, y no ni se sabía que era ICF. Era ACCTH, ACTP, menos todavía. Entonces, estaba como, agarré justo la transición y cuando agarré la transición, yo coordinaba las escuelas que tenían los avales ICF. Y al haber coordinado esas escuelas con aval ICF, ayudé también a muchas escuelas de todo el país a que tengan el aval ICF, ACTTH y ACTP. Bueno, creo que te estás contestando la pregunta a Hernán, que dice, ¿algún consejo para ampliar red de coaches, además de buscar tu coach? Sí, la ICF, sí, totalmente, pero vas a encontrar coaches por todos lados. Lo que sobra es encontrar coaches. Lo que no sobra es generar red con esos coaches. Entonces, la invitación siempre es a qué te funcionó a vos, qué no te funcionó, qué me funciona a mí. Me acuerdo que me pasaba mucho, es decir, pucha, estas cosas que me dice esta persona o que recibo como consejo o escucho en una reunión, ¿por qué no están plasmadas en algún lugar? Y porque no se decían, y no sé por qué no se decían, pero sí me parece importante esto, o bueno, ni hablar de estas charlas, ¿no? Pero es decir, entre coaches, decir, che, ¿y vos qué opinás de, che, voy por acá? Y no, mirá, a mí lo que me pasó es que como coaches se piensa así, entonces, eso, ICF o la red que veas. Y Marisol pregunta, ¿cómo organizar tu tiempo con todas las actividades que tenés? ¿Nos darías algún consejo de cómo organizar el tiempo? Acá muchos saben que mi clave es Maru, el asistente que me ayuda a hacer absolutamente todo, y antes era caótico. El Google Calendar fue, uff, me salvó la vida el Google Calendar. El Google Calendar era, o casi que es todavía, pero es, si no está en el Google Calendar, no existe. Tal cual. Cumpleaños, todo hablo, no existe. Y después me empezó a pasar algo que aprendí de un líder también inmobiliario que me dice, Ricky, viste que a mí me dicen, un referente del mundo inmobiliario, me dicen, él me dice, viste que me dicen, no me olvido de nada. En realidad yo me agendo todo, me olvido de todo, pero no me olvido de nada porque está en el calendar. Y yo dije, yo lo uso, pero para agendar ciertas cosas, agendate todo. Me dice, hasta preguntarle a esta persona, no sé, que te dijo, che, Ricky, te llamo dentro de un par de días porque estoy mal, agendate llamarla para preguntarle cómo está, agendate todo, que después te vas a ir acordando, ¿no? Así que el calendar me parece una herramienta que a mí me sirvió muchísimo para organizarme. Yo quiero decir que a Ricardo no lo conozco hace mucho. De hecho, lo invité a tomar virtualmente un café la semana pasada. Un café Eh, cordobés. Cordobés o un mate. Y pegamos onda en el acto y creo que tiene que ver con algunas cosas que hacemos, que tienen que ver con el gusto por el viajar, por la música.
Y si a mí me dejaban contestar la pregunta, iba a decir lo mismo. Iba a decir Google Calendar. Como herramienta es buenísimo. Claro, no como herramienta, como modo de vida. Uf, tremendo, claro. No, no uso la parte del cerebro de memoria para, por lo menos para agendar y para saber qué tengo que hacer cuando salga de acá. No, 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 nada, nada. me agarro el teléfono y digo, ¿y ahora qué hago? Allá. ¿Ahora qué hago? Sí, Allá. sí, Entonces, re. no te olvidas y te das Sa- cuenta de si te entra o no te entra lo que querés hacer, entonces cumplir los compromisos y todo. Y sacarse las cosas así, las tareas rápidas, ¿no? Es decir, bueno, te lo mando ahora. Bueno, dale, ahora te lo mando. Es ser expeditivo en responder. No es, bueno, dale, me fijo. Si tenés para dar la respuesta en ese momento, hacelo. Entonces, no te das cuenta y la casilla de tareas se te va vaciando cada vez más. Ser expeditivo. Francisco dice, ¿qué sentís que existe como desafío en el campo del coaching de cara al futuro en este momento? Como principal desafío quizá, o lo que te resuene más. La tecnología. La Mm, tecnología creo que es el desafío que tenemos como coaches. No solo tecnología de esto que estamos haciendo ahora, sino la tecnología de llevar prácticas que hacemos en forma presencial en las sesiones, llevarlas a lo digital. Eh, el desafío, no el problema, porque no es un problema hoy en día, sino que es un desafío de ir por más. Me parece que la tecnología, o al menos en mí, creo que es el punto en que nos va a permitir sostener el crecimiento del coaching en épocas como estas. mm. Ese es el primer desafío. Y después el segundo desafío como coaches, la profesionalización de coaching. Y ahí hago una distinción. Una cosa es certificarte como coach y otra cosa es dedicarte al coaching. ¿Sí? Y en el medio una, hay una brecha. Entonces, creo que el desafío que tenemos es separar lo que es una escuela de coaching con lo que es un instituto para ser coach. Creo que ahí está el futuro también de nuestra profesión. ¿Cuál fue? eh, no, esa pregunta no. Te iba a decir, y guárdatela y me la respondes después. ¿Cuál fue el juicio maestro o el juicio más importante que tuviste que vencer para lanzarte a ofrecerte como coach? Y ahora se me fue la nueva, así que dale con esa. Bueno, Maxi, el juicio para lanzarme como coach era más que un juicio netamente mío, era un juicio del entorno, de mis viejos, ¿no? Porque vos pensás que yo cuando dejé la universidad, que me iba a dedicar a la licenciatura en informática, dije, me voy a dedicar al coaching. Y me decían, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Con qué se come? Entonces, el primer juicio era que sin querer me pusieron ellos de decir, pero yo no conozco ningún coach, no existe trabajar como coach. Y era un poco verdad, porque en ese momento todos los coaches no eran solo coaches, eran coaches y algo más. Y Mm. una respuesta clásica mía en ese momento, me acuerdo que cuando los colegas me preguntaban, ¿qué más haces? No, es solo coaching. Y yo les preguntaba a mis colegas que me duplicaban en edad y eran abogados coaches, mediadores coaches, ingenieros coaches, contadores coaches. O sea, tenían ya una especialización o tenían ya un título y se dedicaban a eso y después al coaching. Y así que la primer barrera fue si existe ser coach al tiempo completo. Eso me acuerdo que era un juicio tremendo, inclusive de mi familia desde la preocupación, ¿no? Y después la otra barrera era, escucho tanto que nos decían, ahora no tanto, pero nos decían chantas, 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 digo, ¿seré chanta con lo que estoy haciendo? Hasta, viste, te dicen, si me dicen Alejandro todos los días, después me digo, che, ¿me llamaré Alejandro o Ricardo? ¿Viste? Como que empieza la duda. Y, y nada, después eso cayó de maduro porque dio también con el contexto en el que las instituciones crecieron, hicieron un muy buen trabajo, todas las asociaciones que existen en Argentina, en Latinoamérica. Pero me acuerdo que era un juicio que, los dos juicios así más grandes que tenía era, ¿se podrá vivir de esto? Porque no había referente Mm. que no tenga escuela y que no sea Rafael Echeverría, Julio Laya o Fred Kaufman. Entonces decía, pero espera, hay que ser un maestro gurú así para dedicarse a esto. Y la otra fue esta. ¿Estaré siendo chanta? Me acuerdo que me pregunté una vez. Hernán dice, ¿cómo es eso de la escuela versus el instituto para ser coach?
Y claro, ser coach es tener herramientas de emprendedor, saber hablar de marketing, de productividad, de precio. eh, la escuela te certifica para que tengas las herramientas de coaching. Pero en el medio, bueno, pensemos en los profesorados, ¿no? Inclusive también creo que los coaches formadores tienen que pasar por un profesorado en el medio. Digo, no son cosas que lo digo desde el problema, lo veo desde el desafío, de todo lo que viene. Entonces, me parece que es claro marcar que cuando te certificás como coach, sos coach certificado. Y para dedicarte al coaching, tenés que aprender otras herramientas. Pero te estoy recontra seguro de eso y son todas las capacitaciones que damos. Entonces, es como la incubadora, podemos llamarla incubadora, podemos llamar como en una pasantía, o podemos llamar hospital modelo, vieron que esto que decías recién, Maxi, yo creo que ese espacio es cada vez más necesario, separar el emprendedor del coach certificado. Y eso pasa no solamente en el coaching, te lo digo como abogado. Yo Claro. egresé de la Universidad Nacional de Córdoba en el 2009. Yo particularmente los últimos 4 años de la facultad, o 5, los hice trabajando en un estudio jurídico. Entonces, por lo menos yo sabía dónde quedaba tribunales. Sabía cómo se hacía una cédula, sabía cómo presentar, no sabía cómo vender, no sabía cómo atender a un cliente, pero una parte de la vida del abogado la sabía. Pero tenía muchísimos compañeros que salían con el título de abogado, pero era como vos decís, certificado como abogado, pero no con las herramientas y las habilidades para ejercer la profesión y para hacer oferta en el mundo. Totalmente, totalmente. Por eso creo que ese bache como desafío de todos nosotros me parece que le va a hacer muy bien también a la disciplina profesional. Y también a ver, a mí me pasaba, cuando yo en la universidad, cuando iba, me acuerdo que al profesor de administración de empresas le pregunté, acá algunos saben, ¿no? Que le dije, ¿y usted cuántas empresas tiene? Y, y me dice, no, yo doy acá y en tal universidad y en tal universidad, ¿y cuáles son sus empresas? Y me acuerdo que yo no lo legitimaba, un mocoso de 20 años, ¿no? Porque no tenía empresa, porque no veía coherencia atrás. Y, y también cuando yo les digo a los que van a buscar un lugar para estudiar, es que el coach formador sea coach me parece súper importante. Y la primera vez que tuve esta conversación me acuerdo que fue con Jorge Cámpora, una persona que le hizo muy bien al coaching porque la USAL fue la primera universidad que metió el coaching como maestría. Y uno de los eslogans que Jorge Cámpora, bueno, que habíamos hablado hace ya mucho tiempo, era, son coaches que trabajan como coaches y dan clases. Entonces, aprender de la experiencia y la teoría. Y eso me parece cada vez más importante. En ese momento lo veía como algo simpático que estaba bueno. Hoy lo veo como algo necesario. Ricky, está para seguir hasta las, no sé, 1 hora más, 2 horas más, pero queremos ser efectivos con el tiempo, ya son las 21:01, pero como empezamos 5 minutos tarde, nos vamos a tomar 5 minutos más. ¿Les parece todo? Pongan así el dedito si están todos de acuerdo. ¿Sí? Bien, me gustó. El que no puede salir directamente. Y lo ve grabado al final. Porque reitero que todas van a ser grabadas y van a ser para que ustedes las recomienden. Porque si les gustó, recomiéndenla. Y si no les gustó, recomiéndenla si se clava otro. Digamos, si ya se clavaron ustedes 1 hora, que se clavan. Pero diciendo esta cansada, se me fue la pregunta. Una última pregunta. La última pregunta, me encantó. Escucha, porque se me vino así, me encantó mi pregunta. ¿Quién fue tu Ricardo Melo? ¿Quién fue mi Ricardo Melo? Fue un Frankenstein, porque tenía pedacitos de todo. A Sí, ver. tenía pedacitos de todo. En un momento estos directores de cursada, Marce Vinson fue alguien que aprendí a gestionar. Lidia, al mismo momento aprendí lo que era ser coach y gestionar, una cosa muy diferente. Después aprendí de Viviana Autrán, ser coach en sesiones. Y en ese momento que eran mis modelajes nacionales.
y entre los tres hacía como uno, ¿no? Tomaba lo que en ese momento aprendía de cada uno. Y después ya directamente por fuera del mundo del coaching. Son gente que admiro mucho el pensamiento que tienen como emprendedores y muy exitosos en lo que hacen. Y si los nombro no los va a conocer nadie, pero Claro. sí, ahí está Agustín Celia, Nicolás Zumblan, ahí hay muchos de otro palo, que es el palo inmobiliario, y aprendí mucho a ser emprendedor con ellos. De hecho, me han ayudado a hacer todo lo que estoy haciendo y a darme consejos. Así que en primera instancia, tenía 20 y pico de años, es como este Frankenstein de varios coaches y admiraba diferentes cosas de cada uno. Y después, bueno, es como todo, como una banda te lleva a escuchar otra banda. Quizás te cansás de esa banda y decís, ya está, escuché todos los discos, no puedo sacar más nada. Y después decís, pero me llevó a conocer esta otra cosa. Y así fui modelando. Bueno, te quiero decir, y les quiero decir a todos, que la próxima invitada a estas entrevistas, y los invitamos a todos, y que ustedes puedan invitar a otros también, es una de tus tres Ricardo Melo. Que es, esto no lo teníamos pautado, ¿eh? Ricardo la nombró, nada más nada menos que Lidia Moradep se va a exponer a que le hagamos todas las preguntas que tenemos ganas de hacerle a los coaches que hacen de esto una hermosa profesión, que pueden disfrutar de esta vida haciendo lo que aman y podamos aprender de ella. Así que nada, no, creo que no le hace falta presentación ni explicar quién es Lidia Moradep, así que a todos los esperamos no sé si lo tengo anotado acá, el martes 10 de noviembre. Agarren el Google Calendar, lo agendan el martes 10 de noviembre por este mismo canal, en esta misma Baticueva. No, se van a tener que registrar porque va a cambiar el nombre de sala, pero nada, todos invitados. Te dejo el cierre, Ricky, sin antes, nada, agradecer a todos los que han participado. Creo que hemos leído todas las preguntas. Si tienen más preguntas, háganlas cuando lo subamos a Facebook, así, o en las redes, para que Ricardo las conteste también. Agradecido infinitamente por este tiempo que te dedicaste. Lo podemos repetir cuantas veces quieras. Así que gracias, Ricky. Te dejo el cierre. Gracias, Maxi, gracias, Jorge, y a toda la comisión. Yo agradezco por haber estado del otro lado a esta hora conectados. En serio, les agradezco mucho eso, recontra. Y también, nada, realmente espero haberles sido de ayuda en lo que hay que hacer o en lo que no hay que hacer, haber sembrado o acompañado algún cambio interno que ya vengan teniendo para dedicarse al coaching. Y nada, que seamos todos colegas y que complementemos y no seamos competencia. Hablemos, ¿sí? Hablemos y que creo que es eso, la congruencia como coaches y no competir, sino complementar, que sí se recontra puede porque ya lo estamos haciendo. Formemos un gran océano azul. Gracias de corazón. Chicos, si nadie tiene más nada que decir, aplausos. Yo les permito que aprendan su micrófono, que todos tienen el micrófono, para hacerle un aplauso a... Gracias. Totalmente. Gracias, chicos. Excelente, como siempre. Oh, Todo bien. Tan claro como genio, siempre. genio. Y tan bueno. Sos genio, sos genio.